¿Qué tal? ¿Cómo les va? En los videos pasados ya hablamos sobre el alcance de la investigación, el alcance inicial de la investigación, y ahora vamos a comenzar a hablar sobre las hipótesis, la formulación de la hipótesis. Para comenzar, vamos a ver este diagrama de aquí que nos resume lo que vamos a ver en este tema. Y bueno, para este momento nosotros ya habremos desarrollado la perspectiva teórica, que nos va a permitir revisar y afinar el planteamiento del problema. Y de este planteamiento del problema se van a derivar, o se deriva o derivan las hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas de las relaciones entre dos o más variables. Sus funciones son guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar la prueba de teorías. Según el alcance del estudio, va a haber, se van o no a formular las hipótesis y se van a formular de diferente tipo. Si el alcance del estudio es exploratorio, no se van a formular hipótesis. Si el alcance del estudio es descriptivo, son hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Si el alcance del estudio es correlacional, se formulan hipótesis correlacionales, y si el alcance del estudio es explicativo, se van a formular hipótesis causales. Hay diferentes tipos de hipótesis. En este curso vamos a ver esta clasificación de 4 tipos de hipótesis. No necesariamente quiere decir que sean los únicos tipos o la única clasificación de tipos de hipótesis, pero aquí vamos a clasificarlas en hipótesis de investigación, hipótesis nulas, alternativas y estadísticas. Estas estadísticas las vamos a ver hasta después en un tema más adelante. Y cada uno de estos tipos tiene diferentes características. Las de investigación son descriptivas de un valor o dato pronosticado, pueden ser correlacionales o pueden ser de la diferencia de grupos o causales. Las nulas tienen las mismas categorías que las de investigación, y las alternativas son las mismas opciones que las hipótesis de investigación. Más adelante vamos a ver en específico cada una de estas para que hablarlo más a detalle y que quede más claro. Y bueno, las hipótesis tienen estas características que deben referirse a una situación real. Sus variables deben ser comprensibles y concretas. Las variables deben ser definidas. Las relaciones entre variables deben ser claras y lógicas. Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Muy importante esto. Y deben relacionarse con técnicas disponibles para poder probarse, es decir, técnicas que nos permitan medir esas variables. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle. Y vamos a definir qué es una hipótesis. Una hipótesis o varias hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. Que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. Entonces, las hipótesis son estas explicaciones tentativas de lo que estamos investigando y se enuncian como proposiciones o como afirmaciones. Las hipótesis las podemos considerar también como guías de una investigación o estudio. Indican lo que tratamos de probar. Lo que tratamos de probar. Y se van a derivar de la teoría existente, y también podemos considerarlas como respuestas provisionales a la
a las preguntas de investigación. Se derivan de la teoría previa, y como les digo, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Y bueno, en todas las investigaciones cuantitativas debemos plantear hipótesis. No en todas las investigaciones cuantitativas se van a plantear hipótesis. El hecho de que formulemos o no una hipótesis va a depender del alcance del estudio. Entonces, formular hipótesis depende del alcance del estudio, como vamos a ver a continuación. Dependiendo del alcance del estudio, vamos a ver si formulamos o no hipótesis. Si el alcance del estudio es exploratorio, no se van a formular hipótesis. Cuando el alcance del estudio es descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Cuando el alcance del estudio es correlacional, se formulan hipótesis correlacionales, y cuando es explicativo, se formulan hipótesis causales. Vamos a hablar más en detalle de estos dos casos más adelante, y por ahorita vamos a comenzar por dar un ejemplo de este caso de hipótesis que pronostica un hecho o un dato. Un ejemplo de estudio con alcance descriptivo y pronóstico sería aquel que únicamente pretenda medir, por ejemplo, el índice delictivo de una ciudad. No estamos buscando relacionar la incidencia delictiva con otros factores. Simplemente en este ejemplo estamos diciendo o estamos proponiendo que se mida el índice delictivo de una ciudad. Entonces, tentativamente, se pronosticaría mediante una hipótesis cierta cifra o proposición. Por ejemplo, la hipótesis, como ejemplo de este caso del índice delictivo, podríamos decir el índice delictivo para el siguiente semestre será menor a un delito por cada 1000 habitantes. Entonces, eso sería un ejemplo. El ejemplo de esta hipótesis que pronostica un hecho o dato, el índice delictivo de una ciudad será menor a un delito por cada 1000 habitantes. Entonces, este sería un ejemplo de una hipótesis que estamos intentando pronosticar o prever, pronosticar un hecho o dato. Como les digo, en este tipo de hipótesis no estamos relacionando las variables, o sea, no estamos relacionando el índice delictivo con alguna otra cosa, como podría ser el crecimiento de la población, los niveles de pobreza, drogadicción, etcétera. Aquí simplemente estamos pronosticando un hecho o dato. Ok, vamos a continuar. Entonces, esto depende del alcance del estudio. Vamos a formular diferentes tipos de hipótesis y depende también si vamos a formular o no hipótesis. Ahora, las hipótesis siempre son verdaderas. Hipótesis son siempre verdaderas. Y las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Entonces, como respuesta directa a esto, no siempre son verdaderas, porque las hipótesis son explicaciones tentativas, no hechos en sí. Explicaciones tentativas, no hechos. Es decir, no necesariamente son verdades, sino que son una explicación tentativa a un fenómeno. Y en el ámbito de la investigación científica, las hipótesis, como les digo, son estas explicaciones tentativas
acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en el conocimiento organizado y sistemático. Son explicaciones tentativas entre relaciones entre dos o más variables. Es decir, esto lo podemos asumir como son explicaciones tentativas de ciertos fenómenos, ¿no? Y algo importante es que las hipótesis son afirmaciones sujetas a comprobación empírica. Estas explicaciones tentativas son sujetas a comprobación empírica. Es decir, se pueden probar, se pueden verificar. Sujetas a comprobación, es decir, son verificables. Esto es muy importante, que una hipótesis tiene que ser verificable. Si no se puede comprobar, pues en realidad no estamos hablando de una hipótesis. Entonces, resumiendo, una hipótesis es una explicación tentativa, es una idea de lo que creemos que puede estar pasando para explicar un fenómeno, y esa posible explicación, esa suposición que estamos haciendo, tiene que ser posible poderla comprobar, tiene que ser verificable, es decir, conocemos ciertos aspectos de la teoría, en base a eso nosotros damos una posible explicación, estamos de cierta forma adivinando qué es lo que creemos que está sucediendo acerca de un fenómeno, y después de eso tenemos que comprobar si nuestra suposición es correcta o no. Tenemos que verificar si nuestra suposición es correcta o no. Podría ser verdad o podría no ser verdad. Eso puede darse cualquiera de los dos casos. Ok. Eh, algunos ejemplos más para que quede claro. Ejemplos. Un ejemplo podría ser de hipótesis. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Este puede ser un ejemplo. Otro ejemplo, un poquito más corto. La incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. La incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores, que entre los no fumadores. Ese sería otro ejemplo. Otro ejemplo puede ser, nomás lo voy a mencionar sin escribir, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplir ese trabajo. Ok, todos estos tres que les acabo de mencionar son ejemplos de esto. Aquí podemos ver que estamos relacionando algunas variables, la incidencia de cáncer, es decir, cuántos casos de cáncer tenemos, cáncer pulmonar, es mayor entre los fumadores que los no fumadores. Estamos relacionando esta incidencia de cáncer con si la gente fuma o no. Entonces, estos son algunos ejemplos de hipótesis, como les digo, y son, como les digo también, una suposición de algún fenómeno, una explicación tentativa, y está sujeta a comprobación. Por ejemplo, esta oración de acá, la incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Estamos suponiendo que es así, no sabemos si es verdad aún, pero esta afirmación es sujeta a comprobación. Podemos diseñar algún experimento que nos ayude a dar información a favor o en contra de esta suposición. Y como les digo, está relacionando dos variables. Entonces lo que sigue es, vamos a hablar de estas variables en la hipótesis. Variables. Las variables, una variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse. Propiedad
que tiene una variación, que tiene una variación que puede medirse u observarse, que puede medirse u observarse. Como en el caso, por ejemplo, la incidencia de cáncer, es una propiedad que tiene una variación, puede haber más o menos casos, y puede medirse u observarse. Podemos medir cuántos son esos casos, en dónde se dan, etc. Entonces, una variable es una propiedad que puede fluctuar, y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Esta fluctuación se puede medir. Se puede medir esa fluctuación. Algunos ejemplos de variables pueden ser, voy a mencionar algunos ejemplos de variables pueden ser, por ejemplo, la presión arterial, el género, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la resistencia de un material, la cantidad de masa, la exposición a una campaña de propaganda política. Todos esos son ejemplos de, de variables, atractivo físico. Más ejemplos de variables pueden ser, por ejemplo, el rendimiento de cierta especie de semilla, la eficacia de un procedimiento de construcción, eficacia de procedimiento, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad y entre otras. Y bueno, estas variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis y una teoría. Por ejemplo, cuando una variable se relaciona con otra es cuando toman más importancia estas variables. Por ejemplo, podríamos relacionar la presión arterial con, voy a suponer algo, con la dieta alimenticia. En específico, bueno, eso es muy general, pero en específico podríamos considerar la cantidad de grasa que comemos, por ejemplo. Entonces estamos relacionando dos variables, la cantidad de grasa que consumimos en nuestra dieta con la presión arterial. Y podríamos hacer alguna suposición con esas dos variables y esa suposición sería nuestra hipótesis. Por ejemplo, yo podría suponer que la presión arterial de los pacientes se ve afectada por la cantidad de grasa consumida. Por ejemplo, que a mayor presión, a mayor cantidad de grasa consumida, mayor presión arterial. Luego yo ya podría comprobar si mi suposición es correcta o no. Ok, entonces eso es solo como un ejemplo. Y bueno, ¿de dónde surgen esas hipótesis? ¿De dónde surgen? Pues van a surgir de principalmente del planteamiento del problema y del marco teórico. Planteamiento del problema y marco teórico. Principalmente van a surgir de ahí las hipótesis, de haber revisado la literatura, de darnos una idea de cómo funciona cierto fenómeno y suponer algo acerca de ese fenómeno. De ahí surgen principalmente las hipótesis. Por otra parte, durante el proceso quizás se nos ocurran otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original, que pueden ser producto de nuevas reflexiones, de ideas o experiencias. Entonces también van a surgir de reflexiones, nuevas ideas y experiencias. Pueden surgir también de discusiones con colegas o expertos en el tema, o puede surgir de analogías eh,
de analogías con semejanzas entre la información que estamos estudiando nosotros con información de otros contextos, de otros campos de estudio. Hay veces que puede haber ideas que son similares hasta cierto punto y un campo de estudio distinto nos puede dar ideas para proponer alguna hipótesis, para que surja alguna hipótesis. Ok. Bueno, desde luego, cuanto mayor apoyo empírico previo tenga una hipótesis, se deberá tener mayor cuidado con su elaboración y evaluación. Como les digo, la hipótesis surge principalmente de ese marco teórico del conocimiento previo. Y entre más conocimiento previo haya, más cuidadosos tenemos que ser de no proponer una hipótesis que ya esté comprobada, que ya sea algo que se sepa. Ok. Establecer hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura puede conducirnos a errores. No revisar adecuadamente nos va a producir errores o puede producir errores, como postular algo demasiado comprobado. Ese es un error muy común. Postular algo que ya se conoce, que ya se comprobó, que ya se ha comprobado. Esto es un tipo de error que puede darse de no revisar adecuadamente la literatura. O también algo que ya ha sido proponer algo, otro error común que surge de no revisar adecuadamente es postular algo que ya ha sido rechazado. Postular algo que ya ha sido rechazado. Entonces hay que tener cuidado con esto, que no, la hipótesis que postulemos no sea algo que ya se haya comprobado o no sea algo que ya se haya rechazado. Es decir, que no sea algo que ya se ha demostrado como cierto o como falso. Un ejemplo de esto, un poco burdo, sería una hipótesis que diga los seres humanos pueden volar por sí mismos únicamente con su cuerpo. Pues esto es algo que ya se ha comprobado. Los seres humanos no pueden volar por sí mismos únicamente con su cuerpo. Entonces, es un ejemplo burdo de esto, pero como para que se den una idea de cómo podría ser proponer algo que ya se conoce. Entonces, vamos a ver ahora qué características tiene una hipótesis. Y una hipótesis debe referirse a una situación real. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y contexto bien definidos. Entonces debe referirse a una situación real. Referirse a situación real. Como les digo, solo pueden someterse a prueba las hipótesis en un contexto bien definido. Contexto bien definido. Un ejemplo de esto es la siguiente hipótesis. A mayor satisfacción laboral, a mayor productividad. Esta hipótesis es muy general y susceptible de someterse a prueba en diversas realidades, por ejemplo, en distintos países, en distintas ciudades, en una empresa. Entonces, la hipótesis a mayor satisfacción laboral, mayor productividad es demasiado general. Necesitamos contextualizarla para que se refiera a una situación más real. Ok, entonces esa es la primera característica. Segunda característica, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. Pues las variables deben ser lo más concreto posible. Concreto posible. Porque si son muy generales, pues pasa lo que tenemos en la primera característica. Si no es un contexto bien definido, pues lo mismo sucede con las variables. Si no son bien definidas, pues ¿cómo las vamos a comprobar? Necesitamos que sea algo bien definido para establecer más claramente cómo va a ser nuestra comprobación de esta hipótesis.
Siguiente, la relación entre variables propuestas por la hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, lógica. La relación propuesta entre variables, relación entre variables debe ser lógica. Por ejemplo, la hipótesis, la disminución del consumo del petróleo en Estados Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de los niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. Es una hipótesis que sería inverosímil, no es lógica y, bueno, tendremos que evitar este tipo de cosas. Tenemos que las hipótesis que proponemos, estas explicaciones tentativas, como les digo, está basado en el marco teórico y por tanto no son nomás como adivinar a lo loco, sino que se adivina o estamos intentando adivinar o suponer en cierto contexto de conocimiento previo. No nomás hay que adivinar a lo loco. A esto se refiere este punto. Siguiente, los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Variables, observables y medibles. Como ya habíamos mencionado, la hipótesis, las hipótesis las queríamos comprobar y para poderlas comprobar, las variables de las que estamos hablando tienen que ser observables y deben ser susceptibles a medición. Las hipótesis científicas no incluyen aspectos que no podamos medir, como por ejemplo, los hombres más felices van al cielo o la libertad de espíritu está relacionada con la voluntad angelical, implican conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos. Esos ejemplos que les di no los podemos medir, entonces no son hipótesis que no podemos poner en nuestra investigación. Tenemos que poner hipótesis cuyas variables puedan ser observables y medibles. Y finalmente, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Técnicas disponibles para probarlas. Esto se relaciona con el caso anterior. Puede que nosotros hagamos una hipótesis con variables que sí sean observables y medibles, pero si no existen las técnicas para medirlas, pues estamos en el mismo problema, no vamos a poder comprobar nada. Tenemos que tener cuidado que lo que queramos medir, que las variables que propongamos en nuestra hipótesis, existan técnicas para medirlas. Ok, este video lo vamos a terminar aquí. En el siguiente video vamos a hablar de los tipos de hipótesis que se pueden establecer. Entonces, chequen el siguiente video para continuar con este tema.